Buenos días, hoy estoy grabando tempranito, son las 7 menos 10 de la mañana. Em, Me desperté pensando que tenía que eh, leer, grabar, eh, conocer eh, un- una biografía que hace mucho tiempo tengo pendiente, em, que es la biografía, una de las biografías de Jacques Lacan escritas por Elizabeth Rubinesco. Em, y bueno, ahí en la lista de reproducción está el título completo de la biografía y la autora. La autora es historiadora y psicoanalista, tiene un currículum impresionante y es autora de una cantidad abrumadora de libros, muy prolífica. Este, y mantiene un seminario desde el 91 sobre la historia del psicoanálisis en la Escuela Normal Superior de París. Bueno, el libro comienza con una advertencia. Vamos a compartir pantalla. Y dice así: Jacques Lacan trató de introducir la peste, la subversión y el desorden en el corazón de ese freudismo atemperado del que era contemporáneo, un freudismo que, después de haber sobrevivido al fascismo, había sabido adaptarse a la democracia hasta el punto de no reconocer ya la violencia de sus orígenes. La historia de Jacques Lacan es la historia de una pasión francesa balzaciana, es la historia de la juventud de Louis Lambert, de la madurez de Horace Binchon, de la vejez de Baltasar Clare, pero es también la historia de un pensamiento que después del de Freud quiso arrancar al hombre del universo de la religión, de lo oculto y del sueño, a riesgo de poner en escena la impotencia permanente de la razón, de la luz y de la verdad para efectuar ese arrancamiento. Está muy impresionantemente dicho, porque ya le adjudica a la diosa razón una impotencia, este, que implica que se queda corta las estructuras racionales para abordar una tarea como esa, ¿no? Que es el problema que tiene el ateo, este, que suma y suma argumentos y nunca está conforme, ¿no? Los dos volúmenes precedentes de la historia del psicoanálisis en Francia cubrían 100 años de historia freudiana, desde el encuentro entre Freud y Charcot en Salpêtrière hasta la instauración de un freudismo a la francesa, escindido entre
un legitimismo internacionalista y un lacanismo plural y fragmentado. Para este tercer volumen, que puede leerse independientemente de los otros dos, bueno, está hablando del libro en cuestión del que estamos leyendo, ¿no? El telón de fondo sigue siendo el mismo, el método también. Es la historia ya exhumada de los conflictos, de las filiaciones, de las generaciones, de los conceptos, de los maestros, de los discípulos, de los grupos, de las curas y de la perpetua migración de este a oeste. Bueno, o sea que vamos a tener un lindo cotilleo, dirían los españoles, sobre el psicoanálisis. Es interesante porque este, imagino que será rico en anécdotas de toda clase. Cada vez que ha sido necesario, he indicado en nota o en el cuerpo del texto a qué acontecimiento ya relatado me refería. A veces he optado por escribir una segunda vez la misma historia, porque nuevas fuentes le conferían otra perspectiva, otra iluminación. Lo que ha cambiado es el modo de narración. El presente, el presente para los volúmenes precedentes, el pasado para este. Ujú. Si he efectuado una vuelta atrás, no es para reconstruir la biografía de un maestro que fuese reconocido como el creador de una doctrina donde viniera a reflejarse el ímpetu de una subjetividad, sino para acotar cómo, a través de la historia intelectual de una época, un hombre quiso, con plena conciencia, ser el fundador de un sistema de pensamiento cuya particularidad consistió en considerar que el mundo moderno, de después de Auschwitz, había reprimido, recubierto y quebrantado la esencia de la revolución freudiana. Interesante, ¿no? Es decir, em, por alguna razón, figura Auschwitz ahí, ¿no? No creo que solamente por una cuestión histórica, pero este, sitúa a Lacan en un momento, a Lacan del inicio, en un momento donde lo que era revolucionario en Freud había desaparecido en las escuelas de psicoanálisis. Y él se propone revitalizar eso, ¿no? Bueno, después vienen agradecimientos. Mira, el primer agradecimiento es para Sybille Lacan. Este, hay una película que se llama Civil, muy interesante creo que son dos películas distintas que tienen el mismo nombre. Una es una reedición de la anterior, pero a la que yo me refiero es a una de la década del 70, calculo, que lleva por el nombre Civil, y es la historia de una psiquiatra psicoanalista estadounidense que atiende a una mujer llamada Civil, que tiene un trastorno de personalidad múltiple, y bueno, está eh, muy expuesto de manera muy clara
ese trastorno. Eh, y bueno, es una película divertida sobre el caso de alguien que ha sufrido mucho y se ha disociado de esa diversa forma, ¿no? Bueno, pero los agradecimientos los vamos a pasar, son muchos. Primera parte, figuras de padres. Eso es algo, este, muy, bueno. Pido disculpas, hubo un problema de internet, se cortó internet. Esperemos que no vuelva a joder. Entonces empieza. Mercaderes de primera parte, figuras de padres. Uno, mercaderes de vinagre. En el corazón de la villa orleanesa, desde el reinado de los primeros capetos, los secretos de fabricación eran tan bien guardados que hasta los expertos de fines del siglo XIX creían todavía en la leyenda negra de un vinagre confeccionado con ayuda de excrementos humanos. Así es como el muy serio Domanqui, contaba que unos empresarios habían imaginado transformar unas salas de vinos en lugares excusados donde unos obreros recibían la orden de ir a hacer sus necesidades. En unos días el líquido quedaba convertido en un vinagre exquisito que no conservaba la menor huella de la sustancia que había servido para su fermentación. De padres a hijos, los fondistas, los salseros, los maestros vinagreros, los mostaceros habían hecho de todo para impugnar ese rumor. Desacreditaba una tradición artesanal que se remontaba a las noches de los tiempos. Y para aceptar el reto, la gran cofradía invocaba a los gloriosos antepasados de una época heroica. Recordaba que Aníbal había abierto la ruta de los Alpes a sus elefantes gracias a gruesos chorros de precioso líquido esparcido sobre la nieve. O también que Cristo había apagado su sed en la Gólgota, posando los labios sobre una esponja embebida que le tendía un soldado ebrio. Tan antiguo como el viñedo, el vinagre era el vino de los pobres, de los mendigos y de los legionarios. Durante mucho tiempo los toneleros y los viñadores cohabitaban, cohabitaron con los fabricantes. Los unos reparaban los toneles en sus talleres, los otros abrigaban decenas de vasijas en sus bodegas. Em, la corporación administraba los intercambios protegiendo a los artesanos del dominio de los empresarios. Esas tradiciones del antiguo régimen fueron barridas por la revolución en provecho de una expansión del liberalismo económico. En 1824, un empleado de la casa Greffier Hasson, Charles Proper
de Sussex aprovechó el vasto movimiento de industrialización de los vinagreros para fundar su propia casa. A la edad de 34 años se convirtió pues en el principal competidor de su antiguo patrón. No obstante, más tarde, por mor de eficacia, los dos hombres decidieron asociarse y para sellar su unión económica arreglaron una boda entre sus herederos. Así fue como a Charles Laurent de Sox, salido apenas de la infancia, se le rogó que desposara a la joven Marie-Thérèse Aimée Greffier Van Dys. Las dos empresas se fusionaron y la dirección del nuevo reino quedó confiada a la familia de Sox. El padre y el hijo se entendieron a las mil maravillas y los negocios fueron florecientes. Desde comienzos del siglo, los vinagreros de la región